el violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. Y en esta tarde, buenas tardes, en este momento, en esta tarde por Antena Libre, nos vamos a escuchar esta entrega de la última parte, de los dos últimos capítulos de la primera parte y el inicio de la segunda. Entonces concluimos con la primera parte, que es el testimonial de las muertes y la banalidad del bien, y vamos a dar comienzo también en esta entrega al primer capítulo de la segunda parte, que es: ¿ustedes tienen autorización para hacer esto? Toda la obra confronta, o en todo caso se diferencia con la psicología que se ofrece como una guía, que declina en muchas de sus funciones éticas y políticas en ser manuales de autoayuda. Se plantea de esa manera una cultura ideal, que no es la que vivimos en nuestra región. La salud mental colectiva que aquí proponemos es una narrativa que da testimonio de una sociedad y de una cultura mortificada. Entonces, pretendemos, al dar cuenta de esta sociedad a la deriva, desestabilizar las banalidades idealistas, lo que en el capítulo final de la primera parte llamamos la banalidad del bien. ¿Para qué? Para que cada quien en el colectivo encuentre sus estrategias a compartir en un medio que es hostil a las bellezas, a las justicias y a las verdades. Las dejo entonces a la escucha de este final de la primera parte y comienzo del segundo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. No hay ningún camino que de esta región lleve a la vida, mientras que sí tiene que haber existido, desde luego, un camino que de la vida llevó a esta región. Tan desorientados estamos. Franz Kafka, 19 de febrero de 1920. Parte 1. Testimonial de las muertes y de la banalidad del bien. Capítulo 13. El sílex y el picayelos. De los 14 días que Fabián Farriol estuvo internado, pocas fueron las anotaciones de los profesionales en el cuaderno rotulado Evolución del paciente. Se registró solo una observación, 5 días antes de su muerte, donde la psicóloga Rodríguez Fernández escribió: paciente que por momentos quedó completamente dormido y por momentos deambula por el hospital. Viene su padre a verlo, pero lo encuentra dormido. El paciente se queja porque refiere que le han aumentado la medicación. En el limbo narcótico en que se lo quería dejar, el infierno se anunciaba frente a la posibilidad que despertara. Limbo inestable el de las drogas antipsicóticas, si se tiene en cuenta que algunos fármacos producían como efecto colateral acaticia. Incapacidad de quedarse quieto acompañada de la sensación de intranquilidad, la necesidad imperiosa de moverse, cambiar de lugar, cruzar y extender las piernas. Sus últimos días, además del chaleco químico, los pasó atado, con sábanas, de manos y pies a los barrales de la cama. La legislatura de la provincia de Río Negro, 8 años antes de la muerte de Fabián Farriol, prohibió el uso del electroshock. A esta técnica, diseñada en 1938 por los italianos Serletti y Vini,
se la decretó ilegal a partir de la ley de desmanicomialización. Al electroshock, sus creadores lo tomaron prestado del matadero de cerdos. Observaron que la electricidad disponía al animal a una muerte menos inquieta. En la terapia electroconvulsiva se trataba de producir, mediante la aplicación de corriente eléctrica en las sienes del paciente, una crisis similar a la epiléptica. Muy utilizado el siglo pasado en el tratamiento de esquizofrenia y psicosis depresiva. El doctor Enrique Pillon Rivière usó por primera vez en América un equipo enviado al país por Cerletti. En aquellas épocas, la terapéutica aplicada a Fabián podría haber sido inyecciones de trementina. Los dolorosos abscesos así provocados frenaban al más exaltado. O, si el objetivo era la desconexión, el coma insulínico. Con aplicación de insulina se provocaba el coma para desconectarlo. Luego se lo reanimaba más calmado. Cualquiera de estas técnicas buscaban el mismo objetivo: planchar al loco, quitar toda arruga delirante. El milenario objetivo de eliminar el delirio comenzó en la Edad de Piedra, cuando, con sílex, se horadaba el cráneo para dejar salir al espíritu causante de la locura. Las blancas calaveras con el cráneo horadado datan de más de 10.000 años de antigüedad. Son piezas arqueológicas encontradas en el altiplano andino, en las Islas Canarias, Rusia y el norte de África. Los cráneos trepaneados refieren a los tratamientos de quienes tenían una involuntaria y grave dificultad para transitar las instituciones de su época, la locura. Varios milenios después, la terapéutica con otras tecnologías buscaban el mismo objetivo. En la década del 30, en el siglo pasado, retoma aquel tratamiento, ya no con piedra de sílex, sino con instrumento quirúrgico elaborado a partir de un picador de hielos. Conocida como lobotomía, consistía en ingresar por la zona frontal para herir el lóbulo cerebral. Entre estos miles de años podemos componer la genealogía de la locura según sus tratos. Entre el sílex y el picahielos, diversas formas de culturas proyectaron en la locura sus miedos más viscerales. Por ello, indagar la historia de los tratos que se le dio a la locura poco habla de la enfermedad y mucho dice de las formas de las culturas que buscaron eliminarla, dando cuenta de qué se pretende de la normalidad en tanto su antípoda. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Capítulo 14. Banalidad del bien. El psiquiatra Hugo Cohen es funcionario desde hace mucho tiempo, pero no suele usar corbata. Es cuidadoso en el vestir, reitera los tonos grises y los colores cálidos. De escasos cabellos largos bien peinados y bigote prolijo que termina en la comisura de los labios. Vino a Río Negro desde Buenos Aires en los 80 y demostraba haber leído sobre la reforma psiquiátrica italiana liderada por Franco Basaglia en la década anterior. Cohen copió la denuncia que el italiano hizo de la condena de ser loco y pobre. Copió la denuncia de esa condena, pero obvió las prácticas para revertirla. A diferencia del célebre reformador italiano, el funcionario rionegrino no se ocupó de precisar cómo se materializarían las prácticas para el cambio cultural de las significaciones que, desde hace milenios, desencadenan y condicionan la producción de la locura en la pobreza. Hugo Cohen, desde la Dirección Provincial de Salud Mental, impulsó el cierre del único neuropsiquiátrico sin reconvertir recursos para el sector. Conjuntamente redactó, con nula experiencia legislativa, una ley reglamentada parcialmente 6 años después de promulgada. La parcialidad y la demora en la reglamentación evidenciaron tempranamente el desinterés del poder estatal sobre lo que él creía era una prioridad:
La nula experiencia que afirmamos se patentizó en que el diseño institucional de la Ley 2440 carecía de propuesta de financiación. Se pretendió modificar la historia de la locura en la pobreza con la letra de una ley y con profusión de eufemismos. Personas que padecen sufrimiento mental, derechos de los usuarios, o el que pintaron en las paredes externas del hospital de Río Viejo, donde ocurrió el quíntuple filicidio que narramos más adelante. Entre blancas palomas volando, ante los excesos del control social, elegimos los riesgos de la libertad, buenas intenciones y lenguaje políticamente correcto. El resultado hubiera sido simpático si sus consecuencias no fueran trágicas. Mucho se habló en aquel tiempo, frente a nuestras críticas, del bello espíritu de la ley. Entonces, el bello y abstracto espíritu tuvo como consecuencia el mal concreto. No se compuso en Río Negro una reforma de los tratos a la locura, sino un mero movimiento legislativo. Este movimiento legislativo provincial coincidió en el tiempo con el Consenso de Washington. El Consenso reunió en 1989 al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al Banco Mundial, al FMI y a los ministros del G7 y diseñaron una política económica global donde los países más poderosos impusieron que solo se continuaría dando crédito a los países subdesarrollados si estos para pagar se comprometían a ajustar, entre otros gastos considerados suntuarios, las áreas de la educación y la salud pública. Una gran oportunidad vieron los gobernantes rionegrinos con la desmanicomialización a comienzos de la década del 90. Se les presentó la ocasión de cerrar un hospital, de precarizar un sector de la salud pública y todo ello con formas políticamente correctas. Se ejercerá desde entonces la banalidad del bien políticamente correcto, esto es, sancionar derechos sin posibilidad alguna de uso y goce. Buenas intenciones, sin pretensión de sostén económico. Una vez más, el bien nombrado de manera abstracta es igual al mal concreto. La desmanicomialización fue el eufemismo para el desmantelamiento y la precarización como política de salud pública. El psiquiatra Hugo Cohen es actualmente asesor de la Organización Panamericana de la Salud. Hoy pasea por las conferencias un PowerPoint donde pone que la transformación de difícil nombre que él lideró fue sometida a distorsiones y simplificaciones producto de intereses económicos y corporativos. Tardó más de 2 décadas en reconocerlo. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. La locura no es estar loco, sino enloquecer a los demás. Juan Gelman. Parte 2. ¿Ustedes tienen autorización para hacer esto? Capítulo 15. Como que sabía que me iba a pasar algo. En el alto valle del Río Negro los chacareros bombardean las nubes ante la amenaza de granizo y casi nunca llueve. Esta tarde, aunque se escuchen los estampidos, la lluvia gana. Las calles de este barrio periférico de roca habitualmente secas son un barro homogéneo y pegajoso. Sentado en el comedor de su casa, Ricardo Ramos recuerda el día en que le cambió la vida, 29 de julio de 2003. En un hornillo de cerámica crepitan esencias dulzonas. Sobre la pared, desplegada, la bandera nacional. El suboficial Ramos es morocho, tiene poco más de 40 años, pero parece mayor, quizás por las huellas de una larga convalecencia.
Es un hombre de gestos breves, congruente con la conducta que pesa sobre su oficio. Los ojos pardos no parpadean. Se lo comento, mire, el hecho fue así. Fue como que Dios me venía avisando, porque yo siempre con mi familia somos católicos y yo le inculqué a mi familia de hacer el bien. Entonces vivíamos en Barrio Nuevo. En Barrio Nuevo la gente era bastante humilde. Llegamos hace bastante tiempo. En ese barrio estuvimos 19 años, un barrio bastante humilde. Entonces nosotros nos acercábamos a la iglesia y todos los martes y jueves íbamos a cocinar porque había un comedor. Iba a cocinar ad honorem. A veces yo entraba a la 1 e iba a trabajar. Ni comía y me iba a trabajar, por ir a colaborar, ¿se entiende? Así toda mi familia que colaboraba para ayudar a los pobres. No sé si a los pobres, al más humilde, al que necesita algo. No porque no sea pobre no puedo ayudar, porque no hay nadie que no tiene nada que ofrecer, ni nada que recibir. Siempre todos tenemos un poco para dar y por más que tengamos, siempre necesitamos recibir de otro. Es cierto, nadie es tan rico, pero bueno, la idea es esa. Se me fue la idea. Largo silencio. Entonces Dios me tuvo en cuenta cuando me tuvo que ayudar, ¿no? Porque semanas atrás me avisó, el 14 de julio es mi cumpleaños, ¿vio? Entonces, el 14 de julio agarramos las vacaciones de invierno del 2003. El hecho fue el 29 de julio de 2003. Yo tenía a mi hermano, que también es policía y estaba en Bariloche, y tuve la oportunidad de irme a Bariloche, pero yo estaba angustiado. Como que sabía que me iba a pasar algo. Estaba angustiado cuando llegué a Bariloche. Salimos, me fui a la catedral y me agarró una angustia. Cuando estuve delante del Cristo, me agarró una angustia que me llenó. Me lloré todo. Una angustia así que no me explicaba por qué. Yo soy cursillista también. No sé si sabe lo que es. Sí. ¿Sí? Bueno. Una organización cristiana, toda mi familia lo es. Entonces fuimos a la Virgen de las Nieves allá en Bariloche y también me pasó lo mismo. Fue una angustia y bueno, recé, le pedí a Dios que me ayude. Bueno, después nos vinimos y el 21 de julio empecé a trabajar, pero ya venía con presentimiento. Y el 29 de julio exactamente yo entraba a las 13. Después de una semana empezaba a trabajar. Yo entraba a las 13, pero esa mañana no fue una mañana normal, no. Nos despertamos y mi señora me dice, temprano, tipo 7, dice, ¿vos sabés que tuve un sueño raro? Pero no lo relaciono con nada, me dice. Pero entonces yo la escuché y le digo, ¿ah, sí? ¿Qué pasó? Me reí. En una mesa, dice, me ponían 5 armas. Una era tuya y después la otra, no sé, de Hernández, de tu compañero. Y yo me sonreí, pero me quedó grabado eso. Yo no sé interpretar los sueños. Entonces a la 1 entraba a trabajar, y mi hija no me quería dejar entrar a trabajar porque yo tenía la ropa media rota, porque era del tipo que yo no me voy a comprar ropa porque me la tiene que proveer la provincia. Entonces estaba que me rompía la ropa. Yo le digo, hija, no me rompas la ropa porque llego tarde al trabajo. Pero mañana te la cambiás, ¿eh? Me decía ella. Sí, sí. El violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Steffi Vicens y Daniel Sanz.